Uno de los datos más importantes que tú tienes que tener en cuenta a la hora de querer viajar para vivir a otro país, porque no es lo mismo de vacaciones, aclaro, es principalmente el salario mínimo, saber para qué realmente nos alcanza y cómo es el estilo de vida de ese país. Aquí en España, actualmente, en pleno 2020, el salario mínimo son 950 euros aproximadamente. Esto puede variar evidentemente según las horas trabajadas de la persona, aunque normalmente se trabajan 5 días a la semana y se descansan 2 o se libran 2, como se dice aquí. Otra cosa interesante a nivel laboral aquí en España es que, a diferencia de Latinoamérica, por ejemplo de mi país, que es Colombia, no sé si aplique para el resto, allí podemos hacer horas extras, yo diría que prácticamente infinitas en un mes, dependiendo de lo que exija la empresa o qué tanto nos quieran explotar, hablemos a calzón quitado. Y lo peor es que en Colombia muchas veces ni siquiera se remunera esto. Eso me parece una vergüenza, pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí ya es totalmente diferente en el sentido de que legalmente tú puedes, como trabajador, hacer un número de horas extras máximo y eso va escrito en el contrato. Así que por ese lado pueden tener la tranquilidad de que si trabajan un poquito más se los van a pagar y que tampoco van a sufrir de una sobreexplotación como ocurre muchas veces en países latinoamericanos. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de venir aquí es saber cuánto cuestan los alquileres. Aunque esto es un derecho de la humanidad, de las personas, tener derecho a un techo, por lo menos que nadie nos saque, pues evidentemente como funciona el mundo hoy en día, de igual forma hay que pagar por eso. Y con este tema del alquiler aquí en España, la cosa se complica bastante, sobre todo aquí en Madrid o en Barcelona, que es uno de los lugares más costosos para vivir. Un alquiler puede ir desde los 400 fácilmente hasta los 1.300 euros, dependiendo de lo que tú quieras. Para una persona recién llegada, como por ejemplo ustedes, si es la primera vez que vienen aquí a España y tienen pensado quedarse a vivir, lo primero que tienen que saber es que conseguir un alquiler en Madrid es mucho más difícil de lo que las personas creen. Yo antes de venir aquí, yo decía, no, seguro que allá uno hablando con las personas uno consigue, seguramente no es tan difícil como lo ponen y la gente está exagerando, pero que ahora que ya lo he vivido, que tengo un año aquí y que es la hora y no he podido conseguir un apartamento para nosotros solos, sí que es realmente difícil. Por eso es que para las personas recién llegadas, como yo les decía, lo mejor es que vayan directamente hacia una habitación. ¿Por qué? Porque simplemente los requisitos para tú poderte mudar a un apartamento, así sea de una sola habitación, tú solo, es muy difícil. Así que a partir de este momento vamos a comenzar a restar de esos 950 inicial lo que nos vayamos gastando. Vamos a poner un ejemplo de que nuestra habitación, porque seguramente que van a llegar a una habitación, pónganle ustedes que si es una sola persona o incluso dos, con 400 euros se va de aguante. Podrían conseguir sin ningún problema. De pronto no en el centro de Madrid porque es mucho más costoso. Incluso, por ejemplo, yo pagaba en Argüelles, que es uno de los barrios más centrales, que queda a 5 minutos o 10 minutos de lo que es Gran Vía, y pagábamos, ¿cuánto era? 550 más o menos pagábamos por 2 personas. Así que pues se pueden hacer una idea. Así que vamos a dejarlo en 400. Evidentemente hay habitaciones incluso hasta de 200 euros o 250 o 300, pero que ya no son tan cómodas, quizás no están en el mejor barrio, quizás un poco inseguro se puede decir, un poco más sucio. Pero bueno, eso ya depende pues de la posibilidad económica de cada persona, porque cada situación es diferente, evidentemente es así. Pero bueno, es algo que igual forma es importante que lo sepan, sí que se consiguen más económicas. La tercera cosa que debemos tener en cuenta es algo que yo creo que a todos nos gusta y es la comida. Que de hecho ahora mismo tengo un hueco en el estómago que ahora que yo termine de grabar este video voy a ir directamente a la cocina a comer, porque el estómago me hace así. Bajo mi experiencia personal y según como nosotros comemos 2 personas, recuerden que yo tengo una esposa que se llama Melissa, por si no la conocen aquí arriba les pongo su canal. Nosotros nos gastamos aproximadamente mensual unos 150 o 160 euros para 2 personas, pero comiendo bien. Para mí se come aquí como Dios. Aquí en España se come muy bien. Y si es una persona sola, con 100 euros te aseguro que te vas a llevar unos banquetes de puta madre. Así que vamos a seguirle restando. Ya de esos 900 solamente nos quedan 450. Y asegurando una de las cosas más importantes, el techo y la comida. Otra cosa que es súper importante
es tener internet en el teléfono. En un país desarrollado como España o incluso en cualquier país del mundo, una persona que no tenga internet es terrible. Y aquí donde hay que estar mirando a qué hora sale el tren, a qué hora llega el metro, mirando ofertas de empleo, una persona recién llegada que ni siquiera se ubica en la ciudad y que necesita Google Maps es indispensable. Pero al igual que es importante, es supremamente económico. Aquí hay empresas de telefonía que son realmente económicas. Por ejemplo, yo pago solamente 5 euros, 5 eurillos, que no son prácticamente nada, y me dan 150 minutos y 3 GB de navegación, y lo mejor es que es sin contrato, es decir, que el mes que tú no necesites o que no tengas dinero para pagarlo, nadie te va a obligar, y eso es supremamente importante. No firmen nada que les ate a un compromiso de estar mínimo un año o lo que sea, porque realmente no hay necesidad. Hay prepagos y es lo mejor. Si no te funciona, te vas. Pero bueno, vamos a poner aquí arriba un 10 euros por si de pronto quieren otra compañía que sea más costosa, o si de pronto quieren más capacidad de internet, que realmente, bueno, 6 gigas, la verdad es que no viene mal, o 5 u 8 gigas o 7 gigas no viene mal. Otra cosa que es súper indispensable es tener un sistema de transporte bueno. Y favorablemente para todos los que vivimos aquí en el territorio español, tenemos uno de los mejores sistemas de transporte a nivel internacional. Son un ejemplo para toda Latinoamérica y para otros países de la Comunidad Europea cómo marchan las cosas aquí bien con el sistema de transporte público. Y en cuanto al precio, puede variar entre los 20 euros, incluso menos, porque ahora sacaron una tarifa para las personas ya mayores que creo que vale 12, muy barato. Incluso puede llegar hasta los 100 o 120 euros, depende de la necesidad de cada persona, pero que es realmente económico. Yo me beneficiaba hasta hace unos pocos meses del abono de joven, que solamente vale 20 euros. Vamos a agregarle 50 euros. Para de pronto, depende de la edad, vamos a dejarlo en 50. Y como todo esto es una variable, vamos a dejar un rango entre 300 euros a 500 euros libres. Eso ya depende del estilo de vida de cada persona y las prioridades que tenga, evidentemente. La pregunta es, ¿qué podríamos hacer con ese dinero? Yo creo que para la mayoría de las personas que pensamos salir de nuestro país buscando un mejor futuro y una mejor economía, una de las cosas que primero pensamos es en un vehículo, ya sea un carro o una motocicleta. Aquí en España, un vehículo nuevo puede estar rondando los 8.000 euros, 10.000, 7.000 quizás, mientras que una motocicleta puede estar en unos 3.000 o 2.000, incluso hasta 1.000 nueva de concesionario. Y si ya nos vamos a los usados, un vehículo, un coche usado, un carro usado, se puede conseguir fácilmente en 1.500, 2.000 o 2.500 euros, pero en buenas condiciones. Y una moto de segunda se puede conseguir en 500 euros en buen estado, pero la diferencia entre una moto nueva y usada no es mucho. Y yo que he tenido moto, no hay nada como tener una moto nueva y que no te joda para nada. Como se los acabo de decir, para mí el ocio juega un papel tan fundamental que hay que incluirlo prácticamente que en los gastos fijos o variables de nuestro mes. No lo meto en el total porque digamos que no es algo 100% obligatorio, ¿no? El ocio, ¿en qué lo podemos invertir? En lo que queramos. Si te gusta ir a cine, pues ves a cine. Por ejemplo, aquí una entrada puede estar entre 7, 8 o 10 euros más o menos. Con las palomitas fácilmente se te puede ir a 15, 16, para que te hagas una idea. ¿Qué más podemos hacer? Salir a comer. Aquí se come muy bien. Aquí en España uno de los mejores planes es salir a comer y fácilmente te puede gastar unos 10 euros, pero unos 10 euros bien invertidos. Por ejemplo, si te vas a un restaurante tradicional que abundan por todas partes, primero pues te ponen primer plato, segundo plato, la bebida del inicio y un postre al final, y a veces, muchas veces, un café. O sea, se pueden imaginar la cantidad de comida que se come aquí. Me parece bastante exagerado, pero que igual yo no me quejo. Mi barriga no me lo agradece, pero mi estómago sí, creo. Pero a mí me gusta. Realmente esto me parece un precio razonable, me parece justo. Igual forma, de pronto convertir 10 euros en pesos colombianos o en la moneda de su país, si de pronto es muy inferior,
evidentemente va a sonar costoso, pero pues una vez que tú estés ganando en euros, realmente es muy asequible. Otra cosa en que pueden invertir ese dinero que les está sobrando momentáneamente, porque siempre hay imprevistos, es simplemente comprar ropa. Pero se pueden gastar fácilmente, por ejemplo, hay jeans desde 10 euros, 8 euros, camisetas a 1 euro, 2 euros. O sea, ya depende simplemente de caminar, echarle ganas y encontrar. Pero de que te vistes, no te vas a quedar en cuero. Y con este dinero, yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos hacer antes de gastarnos en cualquier cosa es tener un colchón o tener un ahorro para imprevistos. Nosotros no sabemos las vueltas que da la vida, no sabemos en qué situación vayamos a estar, de pronto que no hayan planificado, que se nos haya salido de las manos, y siempre es muy chévere, da un parte de tranquilidad saber que por lo menos en el banco o en el lugar de tu preferencia para guardar el dinero vas a tener algo allí en el cual te va a sacar de apuro. Y ahora que ustedes ya saben cuánto se gana aquí, cuánto hay que pagar en alquiler, cuánto se te va en transporte, cuánto se te va en comida, cuánto se te puede ir en ropa y en todas las cosas esenciales, ya puedes tomar ese paso de venirte con mucho más tranquilidad. Espero que todo se te dé bien. Me alegra haber compartido mi experiencia con ustedes, que realmente le saquen el máximo provecho posible. Simplemente lo que les pido es que lo compartan muchísimo con todos sus amigos y principalmente con las personas que también les pueda servir, porque si hubiese tenido un tutorial, bueno, no es un tutorial, pero un video de una persona que me dijera todas estas cositas, yo creo que hubiese sido muchísimo mejor, aunque bueno, yo me planifiqué bastante bien, no me quejo tampoco. Así que nada, un placer hablar con ustedes, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse si no lo han hecho y llegó mi hora de apagar la cámara.